Alberto Roscolequier en Directo al Hueso. Muy bien, hace 10 minutitos charlamos con Lipe, muy interesante todo lo que nos contó desde Tel Aviv, y ahora vamos al análisis internacional, sobre todo de este conflicto. No sé si Alberto va a querer agregar algo de lo que está pasando en otros países y en otras regiones, pero lo principal acá es seguir entendiendo el conflicto que se está suscitando en Medio Oriente. Alberto, ¿cómo estás? Pero muy buen día, ¿qué decís? Bueno, muy buen día. Bueno, efectivamente, Martín, la verdad es que realmente el tema del Medio Oriente está copando todos los titulares internacionales en todos los medios, ya sean gráficos, televisivos o radiales. ¿Por qué te digo esto? Porque la verdad que este conflicto amenaza ser mucho mayor que va a afectar el Medio Oriente y va a afectar incluso otras latitudes. Concretamente, el riesgo eventualmente que Irán llegue a involucrarse directamente, aunque todavía lo que está haciendo sí está involucrando indirectamente a través de lo que se denominan proxies. Sí. Llámese que Israel va a tener, o ya está, de alguna manera está teniendo enfrentamientos en 5 frentes. Uno es en la Franja de Gaza, otro es en el Líbano, otro es en Siria, el enfrentamiento declarado con Yemen, un país paupérrimo, sí, perreta total, pero que claro, como está manejado por Irán, está tirando alguno que otro misil a Israel. Y eventualmente también algún levantamiento, ojalá que no pase a mayores, respecto de algunos radicales de Hamas que viven en lo que se denomina la Cisjordania. Pero lo que pasa es que está viéndose claramente que Occidente, de alguna manera, más allá del conflicto de Medio Oriente, vemos que acá hay 2 ejes que son absolutamente claros. Irán, totalmente el régimen teocrático terrorista, aliado con China y Rusia, y por supuesto otro episodio, más que episodio, otra guerra que está teniendo Rusia con respecto a Ucrania. Hay una novedad, es que el día de ayer aparentemente habría porque no lo tengo confirmado, pero parece ser que sí, que habría estado, hay un proyecto de ley o una ley en la cual le van a recortar un poco ayuda militar a Ucrania. Esto viene muy bienvenido, por supuesto, para Putin, porque vos imaginate Occidente y Estados Unidos comprometidos en la ayuda militar con Israel, si a su vez Putin ve que le están sacando fondos a Ucrania, me refiero a pertrechos militares y ayuda militar de otro tipo, obviamente si esto se sigue proyectando a largo plazo, Rusia podría llegar a tener un triunfo militar sobre Ucrania a mediano o largo plazo. Esto haría que obviamente sería un problema enorme para Occidente, sería un problema enorme para toda la Unión Europea, y esto fortalecería también este eje Rusia, China e Irán. Esto es una cosa increíble lo que está sucediendo, pero vemos que hay un movimiento de pinza, que esto es lo que está sucediendo. Nunca entiendo, Alberto, nunca entiendo la relación entre Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu. ¿Qué relación tiene Israel con Rusia, los gobiernos? No, pero es un país que tiene relaciones diplomáticas hace rato. Rusia, te recordás que fue uno de los países que votó en la resolución 181, que dio el origen al Estado de Israel, votó a favor, por supuesto, y siempre tuvieron relaciones de alguna manera relativamente buenas. No, pero quiero las actuales, no entiendo la posición de Putin en este conflicto. ¿Es aliado de Irán y con Israel qué relación tiene? Putin tiene el siguiente tema. Putin es el dueño, de alguna manera es el dueño de Siria. Y en Siria también actúan elementos del Hezbollah que son enviados y a su vez a través de Siria están pasando pertrechos militares para llegar al Líbano. Putin le da a Israel la posibilidad o le da el permiso para que aviones de la Fuerza Aérea de Israel, cada vez que vienen cargamentos de todo tipo, militares, que vienen desde Irán para llegar al Líbano, que pasan por Siria, Putin permite que la Fuerza Aérea de Israel bombardee ese tema. Tiene de alguna manera una doble moral. Pero la verdad que el compromiso más serio que tiene ahora actualmente Rusia es con respecto a Irán. ¿Cuál es la ventaja de este tema? Primero que Irán tiene una dependencia con... primero que Irán le está suministrando drones y armamento militar a Rusia para que ayudarlo en su guerra con Ucrania. Pero por otro lado, Irán se beneficia del acuerdo con Rusia porque Rusia le estaría dando tecnología nuclear que Irán necesita para terminar su proyecto nuclear, para eventualmente montar un artefacto nuclear que pueda ser transportado en un misil de largo alcance, lo cual convertiría a Irán en una potencia nuclear. Entonces, ambas partes se benefician. Esto, a su vez, también tenés, porque yo dije el eje China, Rusia, Irán, porque China se convirtió en el cliente
muy importante que tiene Rusia, porque una gran parte de las ventas que Rusia le hacía de gas a Europa compraba casi el 50% del gas a Rusia. Entonces, como bajó la venta del gas por producto de las sanciones internacionales, ¿cuál fue el nuevo cliente que de alguna manera reemplazó con cierto éxito a Europa? China. Entonces acá vemos que hay una alianza China, Rusia, Irán, en un momento en cual en Occidente y Estados Unidos le colocaron a Rusia un montón de sanciones internacionales con motivo de la invasión a Ucrania. Entre las sanciones fue, por ejemplo, el congelamiento de fondos muy importantes que tiene Rusia. ¿Correcto? Entonces aquí vemos como una sinergia que se alimenta un país con el otro. Alberto, ¿y China en este conflicto? China en este conflicto, bueno, no te olvides que en este conflicto puntual, China en realidad, antes del conflicto de Medio Oriente y antes de la invasión a Ucrania, China viene pulseando, ¿qué quiere decir? Tratando de convertirse en un polo, en una potencia que está pulseando con Estados Unidos por el dominio mundial. Claro. Esto hay que decirlo, esto hay que decirlo. Dentro de esta pulseada, cuando vino en la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del año 2022, China provoca un apoyo a Rusia, porque la sanción que tuvo Rusia fue, obviamente, que Europa empezó a dejar de comprarle. Entonces, por otra parte, China, cuando viene el conflicto del Medio Oriente, hace declaraciones que, bueno, que hay que parar, hay que cuidar a los civiles. Eso es todo chamullo, porque hay que decir una vez más, lo hablamos contigo, que dentro de China, que es un régimen como dictatorial, porque hay que decirlo, que expresa algún disenso en China, va preso o es asesinado, que incluso hay muchísimos islámicos que viven en China, concretamente en la provincia de Xinjiang, que son los llamados uigures, que tienen campos de concentración en China establecidos por los uigures que se atreven a profesar el Islam. Fíjate la doble moral. Por un lado, China dice que hay que cuidar y no hay que masacrar, dicen así, los chinos a los islámicos, y ellos en su propio territorio los hacen de goma. Incluso tienen campos de concentración por los cuales han pasado más de 1 millón de islámicos solamente por el delito de querer seguir observando su fe. Entonces vemos que el mundo está totalmente podrido. Pero ¿por qué hace eso China? ¿Por qué hace eso China? ¿Porque está viendo lo que está pasando en países como Francia, como Inglaterra, como España? No, ¿qué hace China? No, China es lo que hace que no permite que haya ningún tipo de minoría que tenga su propia diferencia. Entonces no le permite a los islámicos... Pero te hago una pregunta, Alberto. Hay un y en China no puede haber judíos que profesen su fe. No hay templos judíos. Prácticamente en China no hay judíos. Prácticamente en China no hay judíos, pero islámicos en China hay millones. ¿Me entendés? Claro. Entonces hay una situación que ellos no permiten que se constituyan una especie de una minoría que tenga su culto propio y que eventualmente en algún momento provoquen algún disenso entre la sociedad china. En China tienen que comer todos hamburguesas, todos tienen que ser de la misma manera, hay una uniformidad total y absoluta. O sea, vos podés ejercer tu libertad de hamburguesa no comen chow mein, chow fan, comen todo eso. Bueno, vos de eso sabés mucho. Sí, a mí me gusta mucho la comida china, mucho. Entonces vemos que acá lo que hay habiendo es que la gente tiene que quedar en claro que la verdad que lo que está viendo es un conflicto total contra Occidente, que está dividiéndose en dos partes. Una parte en el Medio Oriente y otra parte, por supuesto, en Ucrania. Ahora bien, fíjate vos que el jefe de estas dos bandas en los dos conflictos está teniendo una influencia muy, pero muy importante China. China que también tuvo una influencia grande porque hace pocos meses volvieron a establecer las relaciones diplomáticas Irán con Arabia Saudita. Y el padrino de esta boda, por lo menos una boda de conveniencia y que puede durar solamente lo que un lirio, fue precisamente China, porque China sabe y quiere pulsear también en el Medio Oriente y constituirse en un factor de negociación frente a Estados Unidos, como queriéndole decir, señores, en Medio Oriente nosotros también somos importantes y si quieren llegar a algún tipo de acuerdo van a tener que charlar con nosotros, que somos los que vamos a mover los violines. Pero esto es lo que estamos teniendo. Bien, y Alberto, te quiero comentar respecto, volviendo al tema de la Franja de Gaza. Cuando este conflicto desde el punto de vista militar termine, y estrictamente estoy diciendo, cuando termine militarmente desde el punto de vista del descabezamiento de los dirigentes del movimiento terrorista Hamas, la pregunta es, ¿qué se va a hacer el día después? El problema acá, que va a ser mucho mayor, va a ser el día después. Y el día después es cuando el conflicto militar de alguna manera se considere cumplido. La pregunta es, ¿en manos de quién va a quedar la Franja de Gaza? Porque Israel no tiene interés en quedársela en absoluto, ya se retiró en el año 2005.
¿en manos de quién va a quedar? ¿De un conjunto de naciones que deberían hacerse cargo? ¿O se va a quedar en manos de la autoridad palestina? Pero la autoridad palestina tiene, que sería en teoría lo ideal, porque es devolverle a la autoridad palestina lo que le fue otorgado en los acuerdos de Oslo del año 1993, que el movimiento terrorista Hamas echó a sangre y fuego, los echó ahí de la franja en el año 2007. Recordá que en este momento la Autoridad Nacional Palestina gobierna lo que se denomina Cisjordania, correcto, eso claro, que es Mahmoud Abbas, pero el problema que tiene Mahmoud Abbas, que dentro de Cisjordania también existen elementos del Hamas, en muchísimo menor cantidad, por supuesto, pero los que no son las personas islámicas que no apoyan, o los palestinos que no apoyan a Hamas en Cisjordania, tienen una horrible opinión de Mahmoud Abbas, porque hay que decir que Mahmoud Abbas, entre otros, es un corrupto, es un millonario, él y toda su familia, y entonces es un liderazgo que no califica absolutamente para nada, más allá de que es un hombre enfermo y de una edad muy avanzada. Entonces la pregunta ¿es Mahmoud Abbas el líder al cual se le pueda dar que pueda controlar la franja de Gaza? Es la pregunta. O si él no es el líder adecuado, ¿habrá otro líder que pueda suceder? Porque cuando eventualmente muera Mahmoud Abbas, alguien se tiene que hacer cargo. Pero uno de los líderes que tiene buena popularidad, que eventualmente está preso en Israel, que es Barghouti, y está preso porque tiene porque es un hombre que asesinó a personas y tiene 5 condenas perpetuas. Entonces hay un problema en la autoridad palestina, que la pregunta es ¿quién sería la sucesión de Mahmoud Abbas en el caso que haya que devolver la franja de Gaza? Si él no es el adecuado, habrá un conjunto de naciones que administre la franja de Gaza durante un tiempo hasta que en algún momento la autoridad palestina se recomponga con un líder adecuado. Estas son preguntas que uno se hace y la verdad que todavía absolutamente no hay respuesta. Pero el problema, insisto, acordate de mis palabras, Martín, y que ese es el gran problema. ¿Qué se va a hacer con Gaza el día después? Y otro tema que te quiero comentar, es un tip muy chiquitito, que vos sabés que en las universidades norteamericanas hay un antisemitismo enorme. Concretamente en la famosa universidad de Cornell, escuchame, Cornell, exclamó en una movilización, escucha esto, Martín, sí, y a vos, Tamara, sí, él exclamó que en una movilización, así lo dijo un profesor, que el ataque de Hamas había sido excitante y energizante, y esto generó aplausos masivos de los asistentes. Entonces uno se pregunta, si alguna de estas afamadas universidades hubiera existido en la Alemania nazi, posiblemente universidades como Cornell serían universidades en las cuales las escuelas de los altos estudios de los oficiales de la SS hubieran concurrido. Entonces yo también pregunto, hoy por ejemplo que la izquierda tiene esas posturas tan retrógradas y demás, me pregunto cuál sería la reacción de los progres y los sectores de la izquierda si jamás, en vez de asesinar judíos, hubiera cometido la masacre contra otra minoría vulnerable, por ejemplo contra los aborígenes, contra las mujeres, con el colectivo LGBT. Seguramente hubieran salido a marchar contra estos radicales islamistas, retrógradas y yihadistas. Pero claro, si los muertos son judíos, estos yihadistas, el mundo los mira como buenos. Total. Y esto es una hipocresía, porque hay que recordar que el presidente de Siria, Bashar al-Assad, asesinó a palestinos en el campo de refugiados de Yarmouk, o el ejército libanés también hizo lo propio en el campo de Nahr al-Bared. Cuando lo hizo, los movimientos de izquierda ni siquiera se dieron por enterado. Este es un poquitito el panorama. Gracias, el mundo está muy, muy complicado, Martín. Alberto, espectacular el informe, el resumen, espectacular. Gracias por todo, muy buen fin de semana para vos. Un abrazo, gracias a vos, gracias a Tamara y a toda la gente. Gracias. Muy bien, el doctor Alberto Rusco Lequier con nosotros.